Amén, hermanos y hermanas, en esta preciosa tarde, pues damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque a este momento el Señor nos tiene con vida. Así es que en esta tarde, pues les enviamos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, en cualquier ciudad que se encuentren. En esta tarde, pues, como sabemos, pues Dios así lo ha permitido que estemos desde aquí del hogar de nuestro hermano José para poder predicar su palabra. Así que en esta tarde, hermanos y hermanas, pues tengamos paciencia, sigamos buscando la voluntad de Dios, porque no tenemos que hacer nuestra propia voluntad, sino que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que en esta tarde vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración al Señor. Oremos al Señor, Padre nuestro, Señor que estás en los cielos. Sí, Señor, gracias, Padre, le damos gracias en esta tarde, sí, mi Dios, aleluya, porque nos permite, Señor, estar en este lugar sí, papá, para poder, Dios, meditar, Señor, en tu santa palabra. sí, Señor mío. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a mis hermanos, a donde quiera, Señor, que se Sí, encuentren, Padre, aleluya. Señor. Y que en esta tarde, Dios mío, podamos, Dios mío, disertar tu palabra Sí, mi para Dios. que mis hermanos sean edificados, Señor, Gracias, a Padre través Santo. de ella. Porque, Dios mío, la única manera como nos podemos alimentar, Señor, espiritualmente, es a través, Señor, de su palabra. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, esta tarde, Padre, aquí estamos, Señor. Señor, dispuestos, Señor, a predicar, Señor, sí, mi tu Dios. bendita palabra, Bendice Señor. tu palabra. Señor, obra a través de ella. Sí, mi Dios. Sé que tu palabra tiene poder, Dios, dale tu Señor, palabra, porque no es palabra mía, usa, ni pensamiento mío, por favor. sino que es tu palabra. En nombre de Edifica, Jesucristo, Señor, a mis hermanos. Dios, Edifica, Señor, llega, a Padre tu Santo, iglesia. hasta la Exhorta, Señor, a tu iglesia. Señor, consuela también a todos, Señor, mis hermanos. En el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta tarde en el Evangelio según San Mateo. Vamos a continuar la lectura del martes pasado. Y vamos a hacerlo del verso 28 al verso 32. Va a ser un poco corta la lectura, pero la verdad estos pocos versos tienen mucha enseñanza que nos va a servir para poder aplicarla a nuestra vida. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo,
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén. Bueno, en esta tarde, hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio, hermanos, amigos que nos ven en otros estados, hermanos y amigos que nos ven quizás en otros países, hermanos, esta tarde vamos a hablar acerca de la parábola de los dos hijos. Esta parábola, hermanos y hermanas, es una continuación de lo que Cristo, hermano, estaba queriéndoles enseñar a sus enemigos. Hermano, como lo vimos el martes pasado, hermano, que los sumos sacerdotes, los sacerdotes y los fariseos, los guías de Israel, en el sentido espiritual, estaban, hermano, preguntándole al Señor con qué autoridad o quién lo había enviado a hacer lo que Cristo hacía. Amén. Entonces Cristo les responde en esta breve parábola. Jesús aquí caracteriza las dos respuestas contrarrestantes al Evangelio. O en otras palabras, las respuestas que algunas personas dan cuando se les predica el Evangelio. Y en esta ocasión, en esta parábola, Jesús ofrece otra oportunidad a sus adversarios, a sus enemigos, para que ellos mismos se condenaran a sí mismos por su propia boca, ya que no habían querido creer al mensaje de Juan el Bautista y ahora estaban oponiéndose al Hijo de Dios. Entonces, hermano, a través de los 4 evangelios, vemos que Jesús dijo muchas parábolas. En las parábolas, algunas, Jesús las decía para instruir a sus discípulos. Porque si hay algo que el maestro anhelaba, si hay algo que el maestro vino, hermano, a esta tierra, fue a capacitar a sus discípulos. Aleluya. Y por eso es que les hablaba, hermano, por medio de parábolas. Pero también, hermano, en algunas ocasiones, él usaba las mismas parábolas, así como esta, hermano, para redarguir a sus enemigos, para redarguir a los que se le oponían. Porque, hermano, por medio de las parábolas, estas sirven, hermano, para introducir más hondo el reproche y hacer que las personas estén mejor dispuestas a reprocharse a sí mismos. Este es el propósito de Cristo en esta ocasión, como se ve por sus primeras palabras, donde dice, ¿qué os parece? Amén. Y de ahí Cristo empieza a enseñar la parábola. O sea, lo que Cristo buscaba era, hermano, enseñar la parábola para que sus mismos, hermanos, adversarios, sus mismos enemigos, para que los mismos religiosos, hermanos, que se estaban enfrentando a él, por su propia boca, se condenaran ellos mismos. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer el verso número 28, que dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar
en mi viña. Lo que podemos notar en esta parábola es que los dos hijos eran de un mismo padre. Y acordémonos que el propósito, siempre que Cristo enseñaba una parábola, era para poner un ejemplo terrenal y sacarle un provecho espiritual. Amén. Ese era el propósito siempre que Cristo enseñaba una parábola. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, hermano, la Biblia enseña que Dios, el Dios del cielo, el Dios de gloria, soberanamente escogió a ese pueblo tan pequeño, Israel, para que fuera su pueblo entre medio de todas las naciones. La Biblia enseña, hermano, que Dios escogió a Israel no porque fuera la más grande nación, no porque fuera la más poderosa, sino que Dios lo hizo soberanamente porque Él podía elegir a otra nación. Amén. Pero Dios quiso elegir, hermano, a este pueblo llamado Israel para que fuera su pueblo. Amén. Entonces, hermano, cuando Dios los escoge como su pueblo, Dios los adopta como sus hijos, en el sentido espiritual. Ahora, cuando llegamos a este verso 28, hermano, este verso 28, los dos hijos que aquí se mencionan, no son dos hijos literales, no son dos personas, no son dos hijos, sino que son dos grupos de personas, hermano. Y el primero de los hijos, hermano, está representado, hermano, por los publicanos y por las rameras. Ese es el primer hijo, hermano, en una forma, hermano, espiritual. El segundo hijo, hermano, son, hermano, los ancianos, son el concilio de Jerusalén, son, hermano, los sumos sacerdotes, son los fariseos, son, hermano, todas aquellas personas, hermano, religiosas de la época de Jesús, que eran los que guiaban espiritualmente al pueblo de Israel. Aleluya. Ok, entonces, usted sabe que el padre, un padre, tiene autoridad sobre sus hijos. Entonces Dios tenía autoridad sobre Israel, sobre, hermano, sobre los hijos que él adoptó. Él tenía autoridad, hermano, porque los había adoptado como sus hijos. Entonces, hermano, la orden del Padre, hermano, en este verso 28, fue esta. Y acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Entonces, hermano, estas personas, hermano, los publicanos y las rameras, que es el primer grupo, como lo dije antes, hermano, estas personas como israelitas, hermano, conocían bien la ley de Dios, conocían bien la ley de Moisés. En la ley de Moisés estaba revelada la voluntad de Dios, que era su Padre. Sin embargo, las rameras, sin embargo, los publicanos, hermanos, agarraron otro rumbo, agarraron otro camino. Cada quien agarró por su propio camino y no hizo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermano, y cuando ellos, hermano, ya no se ajustaron a la voluntad de Dios, cada quien
agarró su propio camino y de esa manera, hermano, es como se corrompieron en el pecado y unos se constituyeron en publicanos. Más adelante voy a explicar qué es lo que quiere decir publicano. Y algunas mujeres israelitas que conocían la voluntad de Dios, hermano, se constituyeron en rameras. Vendían su cuerpo, hermano, allí en Israel. Este grupo de personas no eran gentiles. Estas personas, tanto los publicanos como las rameras que aquí menciona, eran israelitas. Entonces conocían la voluntad de nuestro Dios. Por eso es que este primer grupo de personas, con sus acciones, con sus actitudes, con su hundimiento en el pecado, es como que le dijeron al Padre, no voy a trabajar. El mandato del Padre era, hijo, ve hoy a trabajar. Pero ellos se hundieron en la maldad, ellos se hundieron en el pecado, hicieron a un lado la orden del Padre, hermano, e hicieron sus propios caminos, sus propios caprichos. Aleluya. Ahora, hermano, vea la forma como este hijo que representa a los publicanos y que representa a las rameras, hermano, veamos cómo le respondieron al Padre. Dice el verso 28, ve hoy a trabajar en mi viña. Verso 29 dice, respondiendo él dijo, no quiero. La respuesta de este hijo, hermano, fue dura, fue mala, fue, hermano, porque yo creo que usted es padre, usted es madre, y cuando un hijo a uno le dice, no quiero hacer eso, hermano, uno se siente mal. En este caso, el padre era Dios quien, hermano, enviaba a los israelitas, hermano, a hacer su voluntad, a trabajar en su viña. Sin embargo, hermano, la respuesta fue descortés, fue mala, fue mal educada, porque dijo, no quiero. Amén. Entonces, sin embargo, dice la Biblia, pero después arrepentido fue. Aleluya. Ahora, este hijo cambió de mentalidad, cambió de actitud. Hermano, fue a trabajar en la viña, cambió de interés, se interesó en trabajar en la viña del Señor. Tan pronto como se arrepintió, hermano, fue y mostró así frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria al Dios Todopoderoso? Gloria a Dios. Ahora, aplicándolo a nuestra vida, yo sé que nosotros, la gran mayoría de creyentes, no somos israelitas, porque la verdad no lo somos, hermano, no somos terrenalmente, no nacimos en Israel. Cada quien nacimos, hermano, en diferentes países, pero yo creo que cada uno que me esté escuchando y es creyente, nos identificamos con este hijo que dijo, no quiero. Y respetuosamente trató al Padre. Ha de haber entristecido al Padre Celestial. Pero, hermano, yo digo que nos identificamos. Cada uno de los que hoy somos creyentes y aunque no somos israelitas, ¿por qué razón nos identificamos? Porque cuántas veces, hermano, cuántas veces nos predicaron el Evangelio. Amén. Cuántas veces nos hablaron de Cristo. Amén. Cuántas veces nos dijeron, Cristo te puede cambiar. Cuántas veces, hermanos, nos dijeron a nosotros, Cristo te puede transformar. Amén. Y aunque yo sé que usted no era publicano porque no es judío. Tampoco estoy diciendo que usted era ramera. Pero de seguro algunos eran borrachos, de algunos que me están escuchando.
otros eran marihuaneros, otros eran bailarines, otros eran hermanos, pero total que los que ahora somos creyentes, todos nos habíamos corrompido en el pecado, sea pecado grandes, pecado pequeños, pero todos nos habíamos corrompido, hermano, en lo que es la maldad del pecado. Aleluya. Sin embargo, hubieron hermanitos amados, y que Dios me los bendiga, los que están vivos todavía, que nos hablaron del evangelio, que nos hablaron de la palabra de Dios, y nos decían: hermano, arrepentite de tus pecados, te invito a la iglesia, te invito a una reunión. Mas sin embargo, ¿cuántas veces, hermanos, no dijimos no? Yo fui uno, hermano, que siempre que me hablaban del evangelio me escondía. Yo era uno de los que siempre que me hablaban del evangelio me caía mal. Hermano, porque a uno, la verdad, uno vive en su mundo. Uno vive, hermano, en ese mundo malvado, en ese mundo pagano, hermano. Uno vive, hermano, en ese mundo malo. Entonces, hermano, mire, por eso digo yo que nos identificamos. Por eso digo que nos identificamos, porque cuántas veces nos hablaron del evangelio. Quizás años pasaron hablando del evangelio. Quizás, hermano, y algunos, hermanos, llegaron al evangelio ya mayores de edad. Ya mayores. Por eso que los que llegaron jóvenes, denle gracias a Dios que no desperdiciaron su vida en ese mundo malvado, hermano. Y un día, igual que este hijo, se arrepintió de sus pecados, y ahora, hermanos, de esa misma forma nos arrepentimos nosotros de nuestros pecados y empezamos a trabajar en la viña del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice el verso 30. El verso 29. Amén. Sí, vamos a leer el verso 30. Verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Amén. Este segundo hijo representa a toda, hermano, los sumos sacerdotes. Representa, hermano, al concilio de Jerusalén. Representa, hermano, a todos los levitas. Representa a todos los fariseos. Representa a todos los saduceos, hermano. Porque, hermano, según ellos, según sus propios conceptos, hermano, ellos creían que eran los únicos que obedecían a Dios. Aleluya, bendito Dios. Ahora, la respuesta de este segundo hijo dice: fue excelente, porque dijo: sí, Señor. O sea, trataron con respeto, porque aquí, hermano, cuando dice Señor, se refiere al Padre Celestial. Entonces, hermano, lo trataron con respeto, hermano, y dijeron: sí, Señor, voy. En otras palabras, hermano, le dijo, hermano, le da un título, hermano, respetuoso, porque le dijo Señor. Profesó una obediencia pronta, porque dijo: sí, Señor, voy, estoy dispuesto. Aparto lo que estoy haciendo y voy a lo que tú me mandas, a trabajar en tu viña. Pero la Biblia dice que no fue. No fue. O sea que resultó un falso. Resultó un mentiroso. Resultó alguien, hermano, que no quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, este hijo, hermano, cuando uno falta su palabra,
cuando uno compromete su palabra, porque aquí este hijo comprometió su palabra, hermano. Entonces, sin embargo, no la cumplió. Y eso fue una falta grave, hermano, para estas personas que eran los sumos sacerdotes, que eran los sacerdotes, que eran, hermano, el concilio de Jerusalén, que eran los saduceos, en otras palabras, la élite que guiaba religiosamente al pueblo de Israel, resultó falso, porque no querían hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora, aplicándolo a la vida humana, hay personas, hay muchas personas, no cristianos, o sea, no han aceptado a Cristo, y unos que son cristianos, que tienen los labios llenos de amor y servicio y dicen, ¡ay! ¡Cómo amo a Dios! ¡Ay! ¡Cómo quisiera servir a Dios! ¡Ay! Aún hasta en inglés dicen, I love you, my God. Pero solo son palabras. Igual, hermano, que los fariseos, porque vamos a ver, eso se lo saca Cristo en Mateo 23, del 1 al 3. Si usted tiene tiempo de leerlo, capítulo 23, aquí más adelantito, 23 del 1 al 3. Este mismo evangelio, solo dele la otra página para adelante. Dice la Biblia, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Aquí Cristo mismo lo está diciendo, hermano. Entonces así, hermano, hay muchas personas, cristianos y no cristianos, Amén. que se llenan la boca en decir, ay, cómo amo a Dios, ay, cómo, ay, si supieran qué es lo que tiene este corazoncito tan grande amor hacia Dios. Pero yo le digo en esta tarde, tengamos cuidado de lo que digamos, no solamente sean palabras. Aleluya. Porque los hermanos, esta élite de fariseos, los saduceos, hermanos, los religiosos de la época, hermanos, solamente eran palabras, hermano. Entonces, hermano, por eso digo yo, hermano, tengamos cuidado. Una persona, cuando verdaderamente, hermano, se ha arrepentido de sus pecados, no es un flojo, no es un haragán, no es alguien que se llena la boca nada más, sino que es alguien que se pone a trabajar en la viña del Señor, hermano, y lo hace por amor, hermano, porque la verdad, cuando Dios rescata nuestra vida, cuando Dios rescata, hermano, a un pecador, hermano, este pecador se siente agradecido con ese Dios y empieza a trabajar en la viña del Señor, hermano. No nos quedamos acomodados. Por lo tanto, quizás en este tiempo en que estamos viviendo, que no nos podemos congregar, algunos posiblemente se han acomodado, hermano, y tengamos cuidado. Si verdaderamente nos hemos arrepentido, no nos acomodemos, despertemos de ese sueño en que nos encontramos. Amén. Tampoco hagamos lo que Dios no nos ha mandado a hacer, porque algunos hermanos se pasan también, quieren hacer, hermanos, cosas que no se les ha mandado a hacer, hermano. Entonces, hermano, tenemos que tener un equilibrio. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El verso número, hermano, 31. La palabra del Señor dice de la manera siguiente. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?
esta pregunta, hermano, estaba bien fácil. Hasta un niño de kinder la podía responder. Por un lado, los dos hijos tenían pecado, porque ser publicano era pecado, ser prostituta era pecado, ser religioso nada más era pecado, porque solamente ponían cargas, hermano, al pobre pueblo, y ellos no las podían mover por un dedo, solo eran palabras. También era pecado, porque, hermano, no, ellos solamente decían y no hacían. Ahora, el otro hermano que representa a los religiosos resultó falso, pero la respuesta, hermano, cuando ellos dijeron, hermano, el primero tiende a establecer el verdadero carácter de los dos hijos. Así que la respuesta era fácil, el primero. Creo que todos los que, hermanos, aunque no hayamos leído la Biblia, si Cristo nos hubiera puesto el ejemplo, yo creo que sin saber Biblia hubiéramos contestado que el primero, porque el primero, hermano, primero, aunque dijo que no, aunque fue irrespetuoso al Padre, pero dice la Biblia que después fue, arrepentido fue. El otro hijo dijo que iba a ir pronto, sin embargo, no fue. Entonces estaba fácil, hermano, la respuesta. El primero. ¿Por qué el primero? Porque sus acciones fueron mejores que sus palabras. Amén. Por eso tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos cuidado con lo que usted escribe en un texto. Tenga cuidado. Hay veces solamente son palabras. Hay veces tengamos cuidado, hermano, porque, hermano, tengamos cuidado de lo que decimos, porque podemos dañar, hermano, a otras personas. Entonces, mis hermanos, las acciones de este primer hijo fueron, hermanos, mejores que sus palabras, aunque al principio dijo que, hermano, que no iba a ir, pero con su arrepentimiento corrigió el mal que había, hermano, hecho al principio. Ahora, Jesús, hermano, les informó que la respuesta fue correcta. La respuesta a él, pero la respuesta a él y a su ministerio fue equivocada y perversa. ¿Por qué decimos que fue equivocada y perversa? Porque, hermano, las propias palabras que dijeron los condenaron. Ellos no correspondían al primero de los hijos, quien hizo la voluntad de su padre, sino el segundo que no la cumplió. Estos dirigentes judíos afirmaban obedecer a Dios, pero, hermanos, sus acciones lo negaban. Aseguraban, hermanos, tener anhelo por el Mesías. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando el Mesías vino, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron estos religiosos de la época de Jesús? ¿Qué hicieron? La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Aleluya. Pero según los hermanos, según los sumos sacerdotes, según hermano, los sacerdotes, según hermano el concilio de Jerusalén, según hermano toda la élite religiosa, según ellos eran los únicos hermanos que obedecían a Dios, al Dios del cielo. Sin embargo, Cristo les dice en su propio rostro que no era así, hermano, sino que el que hizo la voluntad del Padre, hermano, era el primer hijo. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ahora, siempre en el verso 31, dice la palabra del Señor, después que ellos dijeron el primero,
Cristo dijo así: de cierto digo. Creo que usted lo ha leído muchas veces y yo lo he enseñado muchas veces en el púlpito, que cada vez que Cristo decía esta frase, de cierto digo, algunas veces la repetía 2 veces, de cierto os digo, es porque él iba a decir una gran verdad y lo que quería era que la gente pusiera atención qué era lo que iba a decir. Amén. Entonces aquí Cristo dice, de cierto os digo, como que para que los hermanos, los oponentes del Señor, los enemigos del Señor que estaban allí, hermanos, resistiendo la autoridad de Cristo, hermanos, para que ellos abrieran bien los oídos y les quedara clara las palabras que el Señor iba a pronunciar, porque Cristo jamás pronunció una mentira. Cristo jamás pronunció, hermano, algo falso. Siempre que Cristo abría sus benditos labios, siempre que Cristo, hermano, hablaba palabras, no hablaba palabras de mentira, sino que solamente hablaba palabras de verdad. Entonces cuando él dijo, de cierto os digo, él iba a decir una gran verdad ante sus enemigos. Aleluya. Entonces, después que dijo, de cierto os digo, dice que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Lo voy a repetir otra vez. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Estas palabras de Jesús fue un reproche, hermano, claro, para contra sus enemigos. Hermano, a sus enemigos les causó mucho daño. Aparte de que les causó daño, los enfureció más de lo que ya estaban. Porque cada vez que escuchaban al Maestro, cada vez que se acercaban a Cristo, Cristo siempre los reprochó. Hermano, cierta ocasión les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por dentro pareces blanco, pero por dentro sos como aves de rapiña. O sea que Cristo siempre, hermano, les decía su verdad. Y no era porque le caían mal, no. Sino que era porque era cierto, eran hipócritas. Aún el mismo Juan, cuando, hermano, dice la Biblia que se acercaron publicanos y pecadores, hermano, donde bautizaba Juan, hermano, y al ver que publicanos y pecadores se bautizaban, que Juan los bautizaba, hermano, se acercaron también, hermano, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, para que Juan los bautizara. Pero Juan, como también traía un mensaje poderoso, Juan traía un mensaje verdadero, él venía a preparar el camino del Señor, él venía a enderezar las sendas torcidas del pueblo de Israel. Hermano, al ver a los fariseos, al ver a los sumos sacerdotes, hermano, que le preguntaron, ¿y tú quién eres? También a Juan, hermano, hermano, como le dijera, lo contradijeron. ¿Tú quién eres? Y Juan, hermano, con el mensaje que traía, hermano, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y después que se arrepientan verdaderamente,
yo los voy a bautizar. Pero nunca se arrepintieron, por lo tanto, nunca fueron bautizados por Juan. Ok. Entonces, hermano, cuando escucharon esto del maestro, que los publicanos y pecadores, hermano, iban delante de ellos al reino de Dios. Porque para esta gente religiosa, los publicanos y las rameras eran, hermano, la escoria, eran la basura de la sociedad. Y disculpe por la palabra que usé. Peores tal vez que los gentiles. Porque, hermano, las rameras era la personificación, hermano, de la inmoralidad sexual, porque vendían sus cuerpos al mejor postor, hermano. Ahora, los publicanos no solamente eran estafadores, hermano, sino, hermano, ellos estafaban sin piedad. Hermano, eran traidores a su propia patria. ¿Por qué digo que eran traidores a su propia patria? Porque, hermano, el imperio romano era el que, hermano, los tenía subyugado a Israel. Y estas personas que se convertían en publicanos, hermano, compraban franquicias a los romanos para poder, hermano, sacarle los impuestos a su propia gente. Pero no se conformaban solamente con el impuesto, sino, hermano, que cobraban más de lo debido, hermano, a su propia gente. Por eso es que a los publicanos, hermano, se les conocía como las fieras humanas, porque devoraban al mismo pueblo de Israel. Aleluya. Entonces, hermano, para este grupo religioso, si había alguien o si habían personas que estaban fuera de la misericordia de Dios, si habían personas, hermano, que no tenían esperanza de salvación según ellos, hermano, si habían personas, hermano, que no tenían ni la mínima esperanza, hermano, de entrar al reino de Dios, era este grupo de personas. Sino que, hermano, ellos creían que solamente ellos, sí, ya estaban asegurados su puesto en el reino de los cielos. Aleluya. Sin embargo, Cristo, hermano, les dice, hermano, les dice de esta forma en el verso 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. O sea, ¿por qué razón los publicanos y las rameras? ¿Por qué? Si eran tan malvados, las rameras eran tan malvadas en pecado, hermano, los publicanos eran tan malvados en pecado. Entonces, ¿por qué iban delante al reino de Dios? ¿Por qué razón, hermano? Sencillamente, porque algunas personas que practicaban estos pecados, hermano, se arrepintieron al mensaje que predicó Juan el Bautista. Gloria a Dios, aleluya. Y mire, los publicanos, cuando llegaron donde Juan el Bautista, arrepentidos de sus pecados, arrepentidos de toda su maldad, confesaron su pecado no ante Juan, sino ante Dios. Porque ante el hombre no tenemos que confesar nuestros pecados, sino que ante Dios, hermano. Entonces Juan, con la autoridad que los hermanos lo había enviado Dios, los bautizó, hermano. Y después de bautizarlo, los publicanos le preguntaron: maestro, ¿qué haremos? Juan le responde: no cobréis más de lo debido, sino que sean correctos. Si son $100 lo que los israelitas tienen que pagar como impuesto, un ejemplo, nada más $100 cobran.
cobren, ya no estén cobrando más, porque el problema era que los publicanos cobraban más, pero no lo entregaban al Imperio Romano, sino que entregaban al Imperio Romano solo lo que era debido, y la mayor parte era, hermano, para ellos. En otras palabras, eran ladrones. Aleluya. Por eso es que cuando Zaqueo, el principal hermano de los publicanos, el jefe de los publicanos, hermano, Cristo lo salvó, porque Cristo lo salvó. Y después que lo salvó, Zaqueo hizo esta pregunta: Señor, ¿y ahora qué hago? Él dijo: devuélvele a los pobres los que le ha robado. Y Zaqueo dijo con sus propias palabras, no, pero no solo palabras, sino que esas palabras salieron del corazón: la cuarta parte doy a los pobres, y si en algo he defraudado, yo lo devuelvo 4 veces más, porque verdaderamente Zaqueo, igual que estos publicanos que llegaron a Juan, se habían arrepentido de sus pecados, y por eso es que iban al reino de Dios adelante de los fariseos. Aleluya. Aleluya. Ahora, cuando dijo, hermano, delante de vosotros al reino de Dios, aquí es bien fácil equivocarse, hermano, porque pensaríamos que que los fariseos, que los sumos sacerdotes iban a ir después, detrás, pero no, hermano. ¿Por qué no? Porque sencillamente, hermano, eran incrédulos al mensaje de Juan, eran incrédulos al mensaje de Jesús, eran incrédulos al ministerio de Juan, eran incrédulos al ministerio de Jesús. Y la Biblia dice que ningún incrédulo entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Bendito el Señor. Entonces, mis hermanos, las rameras, los publicanos, hermanos, tenían ahora entrada en el reino de Dios. No porque eran mejores, no porque eran más agradables a Dios tampoco, sino que sencillamente porque se arrepintieron de sus pecados. Amén, aleluya. Ahora, hermano, aquí la enseñanza de Jesús fue que jactarse de religión no califica a nadie para entrar al reino de Dios. Sino, hermano, que cuando una persona se arrepiente genuinamente de sus pecados, no hay ningún pecado que lo deje fuera del reino de los cielos. Aleluya. Hermano, pero con religión. Por eso es que lastimosamente mucha gente, hermano, piensa que con su religión va a agradar a Dios. Mire, si había una religión verdadera, si había una religión, hermano, que se puede decir que Dios la había dado, hermano, era la de Israel, porque era la ley. Sin embargo, hermano, la ley no fue dada para salvarse, sino que, hermano, la ley apuntaba a Cristo, para que los israelitas se arrepintieran cuando vino el Mesías, hermano. Entonces, hermano, no es con religión que nos vamos a llegar a Cristo. No es, hermano, con ninguna religión de la tierra es que vamos a agradar a Dios, hermano. Entonces, aquí hay algo bien, como le dijera, que cualquier persona tal vez no lo crea lo que voy a decir. Mire, al reino de Dios van a entrar personas que fueron borrachas. Van a entrar personas que fueron quizás lo más drogo que existe en el mundo. Van a entrar personas que quizás se prostituyeron en el mundo. Van a entrar personas que quizás asesinaron a cientos de personas, aunque usted no lo crea. Quizás
Posiblemente van a entrar personas, hermanos, que se hundieron en el pecado, pero que se arrepintieron de sus pecados. Reconocieron a Jesús como su Señor, como su Salvador. Y por eso es que van a entrar al reino de Dios. Porque el libro de Isaías dice, si tus pecados fueren negros, vendrán a ser como la blanca lana. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, Dios, hermano, tiene el poder de emblanquecer los pecados. Pero para que Dios, hermano, convierta lo negro en blanco, la persona lo único que tiene que hacer es arrepentirse de todo el corazón de sus pecados y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Pero con religión, nunca, nunca. Por eso es que estos religiosos, hermanos, van a quedar fuera. Amén. Ok, verso 32. Verso 32 dice de la manera siguiente. Porque vino Juan en camino de justicia. Ahí dejémoslo. Porque vino Juan en camino de justicia. ¿Qué quiso decir Cristo con estas palabras? Hermanos, eran lo que Cristo les quiso decir a este montón de religiosos. Era que el ministerio de Juan, hermanos, no era de los hombres. Que el ministerio de Juan era de Dios. Y como lo dije un día de esto, hermano, Juan, hermano, fue elegido por Dios desde el vientre de su mamá. Porque, hermano, la mamá de Juan el Bautista no podía, hermano, procrear hijos. Hermano, era estéril. Pero como para el Dios de los cielos no hay nada imposible, hermano. Y Dios soberanamente había elegido, hermano, a Elizabeth para que llevara en su vientre, hermano, a este pequeñito que se iba a llamar Juan. Hermano, Dios a través del ángel, hermano, le dio la noticia que iba a quedar embarazada y que este fruto de su vientre iba a enderezar las sendas torcidas de Israel. Aleluya. Entonces el ministerio de Juan era de Dios, no era de los hombres. Ahora, por otro lado, Juan era un hombre justo. Juan no solamente eran palabras. Juan no solamente atacaba, sino que vivía lo que él predicaba. Hermano, entonces él era un hombre santo, él era un hombre justo, hermano, lleno del Espíritu Santo. Increíblemente, Juan fue lleno del Espíritu de Dios desde que estaba en el vientre de su mamá. Hermano, apenas era un embrión, apenas, hermano, era un ser que se estaba formando dentro del vientre, hermano, de Elizabeth. Pero como para Dios no hay nada imposible, Dios lo llenó con su Espíritu Santo y lo capacitó desde niño para hacer la obra del Señor. Amén. Sin embargo, Cristo les dice en la siguiente frase: y no le creíste. Entonces, hermano, los dirigentes judíos habían sido incrédulos, hermano, al mensaje de Juan, habiendo enviado un grupo de sacerdotes y levitas para que le cuestionaran su ministerio, hermano, y llegaron preguntándolo: ¿y tú quién eres? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Quién eres? Sin embargo, Juan, como no era de esa gente orgullosa, no era de esa gente que se quería dar a conocer, él dijo: yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Porque él no quería que lo conocieran a él
sino que conocieran a aquel que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ese era Juan que quería que conocieran los judíos, aleluya. Y ese es nuestro deseo, que la gente conozca, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no me conozcan a mí, que no conozcan al anciano, que no conozcan, hermano, a las demás personas, pero que si conocen a Cristo, van a ser bendecidos por Él, porque le van a perdonar sus pecados. Aleluya. Aleluya. Ahora bien, Jesús declaró, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Algunos de los publicanos habían sido receptivos al evangelio. En otras palabras, habían creído al evangelio. Aunque ciertamente Juan predicaba, hermano, parte del evangelio. O sea, no predicaba el evangelio completo. El evangelio completo lo vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, creyeron a este evangelio, hermano, de Juan. Hermano, entonces, hermano, estos personajes, hermano, se arrepintieron de sus pecados, hermano, y por eso es que Cristo dijo, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Aunque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, no hay ningún caso específico que una ramera se haya arrepentido. Pero si Cristo lo dijo, porque aquí Cristo lo está diciendo. Aquí Cristo dice así, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Aunque no hay ningún caso, búsquelo y va a ver, no hay ningún caso en los 4 evangelios que le hayan, hermanos, que hayan llegado donde Juan. Pero si Cristo lo dijo, es porque llegaron. Porque Cristo no dijo nunca una mentira, sino que dijo una verdad. Que las prostitutas, que las rameras se arrepintieron de sus pecados. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, verso 32. Y vean lo que le sigue diciendo. No le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ¿viendo qué? ¿Viendo qué? Y vosotros viendo esto, ¿viendo qué? Usted sabe que un publicano, o pongamos la ramera. La ramera es alguien que se prostituye. La ramera es alguien que se viste, ¿cómo se le llama? Deshonestamente. Bueno, cuando era mundano, veía que las rameras se pintaban mucho los labios, los cachetes. Se vestían cortitos para llamar la atención de los hombres. En el tiempo de Jesús, no sé cómo se vestían, pero es un hecho que se les echaba de ver que eran rameras. Por otro lado, hermano, la ramera vendía su cuerpo al mejor postor. Por poco dinero se acostaban, hermano, con esas personas. Sin embargo, hermano, estas rameras y estos publicanos se arrepintieron genuinamente de sus pecados. Amén. Y como todos lo sabemos, el evangelio es poderoso. Amén. Este evangelio que predicamos no es solamente palabra, hermano, sino que este evangelio tiene poder para transformar la vida de cualquier pecador, cualquier pecado que practique, hermano. Este evangelio tiene poder, porque este evangelio no es de los hombres, este evangelio no es de la tierra, este evangelio es del cielo. El mismo Cristo lo trajo. Por lo tanto, esto no es una religión barata, hermano, sino que esto tiene poder,
hermanos, y los publicanos, hermanos, fueron transformados por el poder de Dios. Yo no sé si después siguieron hermanos, no sé si siguieron ellos con su misma profesión de recaudar impuestos, no lo sé, hermanos, pero algunos sí, algunos no, hermanos, pero la verdad ya no cobraban más de lo debido, sino que cobraban honestamente lo que era, porque eso fue lo que Juan les dijo: no cobren más de lo debido. Y las rameras, hermanos, que fueron transformadas por el poder de Dios, por el evangelio, hermanos, cambiaron sus actitudes y se convirtieron en mujeres honestas, en mujeres, y aún algunas ya en el ministerio de Jesús, algunas rameras le sirvieron en el ministerio a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque el evangelio tiene poder, aleluya. Amén. Y si no, véalo usted, yo sé que usted no era publicano, yo sé que usted no era prostituta, yo sé que no, pero algunas eran borrachas, algunos eran borrachos, y no me diga que no, yo siempre le he dicho, en la cara se le echa de ver, amén. Sin embargo, ¿quién lo transformó? Cristo. Algunas eran bailarinas, hermano, gente, hermano, que solo servíamos para pecar, pero bendito sea nuestro Dios, que llegó un evangelio poderoso a nuestra vida y transformó nuestras vidas. Y Cristo, hermano, les dijo, viendo todo eso, viendo las vidas transformadas de los publicanos, viendo la vida transformada de la ramera, viendo todo eso, no creíste, porque con eso termina, hermano, la parábola. Viendo esto, no os arrepentiste. Aleluya. Después para creer, porque la verdad, hermano, no creyeron, aleluya, hermano, ni a la palabra poderosa de Juan, porque Juan no predicaba un mensaje, hermano, sin poder. Juan predicaba un mensaje poderoso. Sin embargo, no le creyeron. Cristo vino a predicar un mensaje lo mismo, con poder, lleno del Espíritu. Tampoco le creyeron. Hermano, pero voy a terminar con esto. Pero bendito sea nuestro Dios y alabemos la misericordia de Dios. Hermano, que aunque estas personas jamás le creyeron a Cristo, hermano, algunos pocos fariseos, algunos pocos, hermanos, sacerdotes, hermanos, algunos pocos del concilio sí se convirtieron al Señor y alcanzaron la salvación, pero la gran mayoría no creyeron, hermano, ni a Juan ni a Cristo. Pero sin embargo, todos los que ahora somos creyentes en Cristo, y levanta tus manos ahí donde estás, levanta tus manos ahí donde están las dos manos, que aunque no eras israelita, pero eras pecador. Yo era pecador, malvado, que nos habíamos corrompido. Sin embargo, alguien nos predicó del evangelio. Y aunque no somos israelitas de nacimiento, pero somos el Israel espiritual al convertirnos a Cristo, hermanos, Dios transformó nuestras vidas. Porque el único que puede transformar la vida del hombre y de la mujer no es una religión. Estos personajes tenían, hermano, una religión. Sin embargo, se habían convertido en hipócritas. Sin embargo, las prostitutas y los publicanos se salvaron igual como te salvó a ti nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo te salvó? Cuando te arrepentiste de tus pecados y confesaste a Cristo como tu Señor y creíste con el corazón. Entonces llegó la salvación a la vida de nosotros. Por lo tanto, hermanitos amados, escúchenme, con esto termino. Por lo tanto, hermanos que me escuchan, tú que has sido alcanzado por Dios, allá afuera, en el mundo, hay mucha gente
que necesita que le hablemos de esta palabra. Aleluya. En lugar de estar discutiendo, en lugar de estar haciendo cosas que no debemos de hacer, mejor publiquemos las buenas nuevas de salvación. Mejor, hermano, anunciemos la verdad. Aún, hermano, utilice el teléfono, no para estar chambreando, no para estar escuchando música mundana, no para estar enviando textos que no edifican. Hermano, aún por teléfono podemos, hermano, predicar la palabra del Señor para que sean alcanzadas las vidas de los hombres y de las mujeres. Porque la única esperanza que tiene la humanidad, hermano, no es una religión, sino que la única esperanza, hermano, que tiene para salvarse la humanidad es esta palabra. Amén. Por lo tanto, prediquémosla en el nombre de Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Primero hagamos una oración al Señor, dándole gracias por su palabra, gracias por su verdad. Oremos a nuestro Dios. Ahí donde estás, hermano, levanta tus manos. Ahí donde estás, hermanito amado, levanta tus manitas al cielo. Levanta tus manos al cielo. Hermano, tú no tenías esperanza de salvación por tu pecado. Yo no tenía esperanza de salvación por mi pecado. El mundo no tiene esperanza de salvación por su pecado. Pero bendito sea Dios que Dios un día tocó nuestra vida y nos arrepentimos de nuestros pecados y llegamos a Él y lo reconocimos como nuestro Salvador personal. Y por esa razón es que ahora somos salvos para la gloria de nuestro Dios. Démosle gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, le damos gracias en esta tarde. Señor, por haber enseñado, Señor, tu palabra. Por haber, Señor, predicado esta verdad, Señor. Señor, y yo sé que mis hermanos que están viendo, oyendo este mensaje, Señor, están agradecidos contigo por lo que tú has hecho en la vida de nosotros. Señor, gracias. Ahora, Señor, danos la fuerza para predicar, Señor, esta verdad. Hay mucha gente, Señor, que no ha sido alcanzada, Señor, por tu evangelio. Señor, pero nosotros somos, Señor, esos hijos que primero con nuestras actitudes te dijimos no. Sin embargo, después nos arrepentimos y y estamos en tu viña, Señor. Y danos la fuerza para trabajar en tu viña. Danos la fuerza, Señor, aquellos que se han acomodado, Señor. Hazles ver que no está bien que estén acomodados, Señor. Hazles ver que no está bien que estén de brazos cruzados, Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu misericordia al habernos salvado y al habernos perdonado. Ahora voy a hacer un llamado para aquellas personas que nunca le han entregado su vida a Cristo. Es posible que tengan religión, pero vea su propia vida, vea su propia vida. Si la religión le ha transformado, yo sé que no, yo sé que no. Pero este mensaje, esta palabra que predicamos los cristianos, esta palabra tiene poder para transformarlo. Así que en esta tarde haga esta oración de fe si quiere aceptar a Cristo. Repita conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, le doy en esta hora porque me has hablado. Reconozco que soy pecador, Señor, y que nada ni nadie me puede cambiar
sino solamente tu poder. Solamente tu poder me puede transformar, igual que estos publicanos y esta ramera. Señor, te entrego mi vida. Señor, vengo a ti, te entrego mi vida. Señor, confieso que soy pecador, pero que necesito de ti. Me arrepiento y me entrego a ti. Y dame la fuerza para perseverar hasta el final. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias a Dios. Amén y amén. Así que en esta tarde, mis hermanos amados, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios, hermano, nos siga alimentando con su buena palabra. Y en esta tarde, hermanos, tenemos una petición. Dice hermana Paula, pide oración porque va a tener una operación el 1 de junio. O sea, está pidiendo por sanidad. Entonces, mis hermanos, ahí donde está mi hermana, alguien que ha sido alcanzada por el Señor, hermano, necesita de nosotros. Necesita que nos unamos en oración. Y en esta tarde, pues, vamos a orar por ella primero. Y luego vamos a orar por nuestros hermanos que están enfermos. Vamos a orar por las necesidades que cada hermano tiene. Ahí donde está usted, levante su mano y vamos a orar por esta vida. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad. Yo creo, como te lo he dicho siempre, Señor, yo creo en tu poder sanador. Yo no creo lo que dicen algunos, que tu poder sanador fue solo para la iglesia primitiva. Yo no creo eso. Yo creo que tú eres un Dios que no tiene sombra de variación, que no cambia. Tú eres el mismo, hoy, ayer y por todos los siglos. Por lo tanto, mi Dios, mi hermana Paula, Señor, va a tener una operación el 1 de junio. Señores, nos hemos unido con todos los que están viendo, Señor, esta transmisión. Señor, clamamos a ti por mi hermana. Señor, sácala con bien. Usa, Señor, a esos doctores. Señor, porque tú también usas, Señor, la ciencia médica. Es una de las formas también como tú sanas. Yo sé que también puedes sanar directamente, sin necesidad de la ciencia. Pero te pido, Señor, en esta hora, Señor, que pongas tu mano divina sobre la vida de mi hermana, Señor, y que en esa operación utilices tú las manos de los médicos que la van a atender y que mi hermana salga con bien de esta cirugía. Señor, en el nombre de Jesús, levanto esta petición al cielo, Señor, porque sé que solo usted lo puede hacer para su gloria. En sus manos la ponemos. Ahora, Señor, ruego por mis hermanos, por mis hermanas que están enfermos. Señor, ten misericordia de cada uno de ellos, sea la enfermedad que sea. Señor, por la fe, Señor, desde este lugar, yo creo lo que tu palabra enseña. Señor, yo no creo, Señor, que sea mentira. Yo creo que es verdad, que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Esta tarde, por la fe,
Señor, estas manos, en el nombre de Cristo, son puestas sobre los cuerpos de nuestros hermanos que están enfermos, sea cual sea la enfermedad. Reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda dolencia de los cuerpos, las echamos fuera en el nombre de Cristo, porque usted, Cristo, tiene poder. Usted es un Dios sanador. Usted es un Dios, Señor, que es nuestro médico por excelencia. Por lo tanto, Señor, pongo la vida de mis hermanos en tus manos, Señor. Por la fe, mis hermanos reciben sanidad para tu gloria, sea cualquiera que sea la enfermedad. Señor, ahora te pido, Señor, porque yo sé que hay mucha necesidad en medio de tu pueblo. Señor, yo no sé cuál es la necesidad de mis hermanos. Señor, si es material, provee. Tenemos un Dios proveedor. Yo sé que la mayoría, Señor, tenemos falta de trabajo material. Señor, abre las puertas. Abre las puertas, Dios. Abre las puertas, Señor. Señor, porque cuando tú abres, nadie puede cerrar. Señor, glorifica tu nombre y que haya trabajo material para mis hermanos en Cristo, para mis hermanas en Cristo, Señor. Señor, abre las puertas, Padre. Glorifica tu nombre. Provee, porque tú eres un Dios proveedor. Provee las necesidades de tu iglesia en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, Señor, voy a suplicarte en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor, que las puertas del templo están cerradas. Pero solo me recuerdo cuando tú le hablaste al rey de Persia, al rey Ciro. Ese hombre era impío. Ese hombre no era creyente en ti. Sin embargo, para ti no hay barreras. Para ti todo es posible. Y por bendecir a tu pueblo Israel que estaba cautivo, Señor, tú le hablaste a él. Le hablaste al rey Ciro. Y le dijiste que promulgara un edicto en varias lenguas para que todo aquel que quisiera regresar al país de Israel, que pudiera regresar. Tú le hablaste y ese hombre fue obediente a tu voz, a tu palabra, y fue así como poco por poco tu pueblo Israel empezó a regresar a su tierra natal, pero todo fue porque tú le hablaste al rey Ciro. Ahora, Señor, de ahí me baso para suplicarte. No lo estoy mandando, Dios, sino que le estoy pidiendo misericordia. Que nos abras las puertas del templo. Para ti no hay nada imposible. Señor, la autoridad que manda en este estado es el gobernador. Señor, él no es creyente, pero tú le puedes hablar, igual como le hablaste al rey Ciro. Tú le puedes tocar el corazón. Tócale el corazón, Señor. Ten misericordia de nosotros. Nos necesitamos congregar, Señor, para glorificar tu santo nombre, para aprovechar, Señor, adorarte como un solo hombre. Señor, por favor, háblale a este hombre. Yo creo que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, háblale al gobernador de este estado, Señor. Háblale, Señor, a Gavin Newsom. Señor, por favor, ten misericordia. Tócale el corazón.
para que dé la orden, que se abran, Señor, las iglesias cristianas, Señor. En el nombre de Jesús te dejo esta petición, Señor. En el nombre de Cristo te lo suplico. Amén y amén. Aleluya. Esta tarde voy a dar los anuncios para el día de mañana. Tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Hermanos y hermanas, de verdad aprovechemos el tiempo. No es tiempo de estar acomodado, no es tiempo de estar, hermano, sin hacer nada. Dios nos ha dado tiempo para orar. Quizás muchos decían, ay, es que no me queda tiempo para orar, mucho trabajo. Pero ahora, bendito Dios, tenemos tiempo también para orar. Entonces, primero Dios, mañana, si Cristo no ha venido, de 7 a 8 oración. Amén. El día martes, primeramente Dios, vamos a estar en este lugar siempre enseñando la palabra de Dios. Y usted esté dispuesto a conectarse. Y si usted ve que hay hermanos y hermanas que no se conectan, motíveles, llámeles para que escuchen la palabra de nuestro Dios. El día jueves también hay oración de 7 a 8. El día viernes alguien va a venir a este lugar a predicar la palabra del Señor. Aleluya. El día sábado creo que, no sé si va a haber reunión de jóvenes. Va a haber reunión de jóvenes. El día domingo de 6 a 7, igual que hoy, a la oración de la mañana. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, estaremos siempre enseñando la palabra de nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga y que me lo guarde. Amén.